Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros hoy. Tengo un tema que es de suma importancia y antes de comenzar a discutir el tema, tengo que anunciarte que yo este mensaje lo recibí para una congregación en particular que yo fui a ministrar, pero luego yo le pregunté al Señor si me daba permiso para compartirlo públicamente y me siento convencida de que Dios me autorizó a que comparta porque van a haber vidas que van a ser ministradas con este tema. Así que pon todo tu corazón dispuesto a recibir lo que el Señor quiere para ti y para mí. Tengo que hacerte primero que nada una introducción. Este himno del cual fue la inspiración para lo que vamos a estar compartiendo hoy fue escrito por un hombre americano que estaba radicado en el estado de Chicago en el siglo XIX y su nombre es Horatio Spafford. Horatio era un hombre muy exitoso porque era un abogado, pero adicional a eso era un devoto presbiteriano y una persona que sostenía, apoyaba y acompañaba a un predicador muy conocido y muy respetado en el siglo XIX que se llama Dwight Moody. Y entonces, en una de las ocasiones que Moody iba a estar ministrando en Inglaterra, Horacio iba a ir a acompañarlo con su familia para ese periodo de ministración que él iba a tener, esas campañas que él iba a tener en Inglaterra y a estar y acompañarlo y apoyarlo en ese proceso. Previo a eso, Horacio había tenido varias circunstancias difíciles en su vida. Había perdido un hijo, luego después tomó unas decisiones en que su estado financiero se afectó por unas decisiones que tomó. Posterior a eso vino un fuego en Chicago que destruyó prácticamente la ciudad y sus posesiones materiales fueron afectadas ahí por causa de ese fuego. El viaje a Inglaterra fue posterior al gran fuego ese que ocurrió y él entonces determinó enviar a su esposa con sus 4 hijas para la campaña que iba a tener Moody en Inglaterra. Él tenía que quedarse para resolver unos asuntos que habían acontecido y unos negocios que él tenía que hacer y unos asuntos profesionales que él tenía que resolver antes de llegar a Inglaterra para acompañar a Moody. Así que envió en un transatlántico a su familia para que se encontraran allá con Moody y después él iba a integrarse con ellos para acompañar a Moody en ese proceso. Resulta que en el viaje hubo una colisión de otro transatlántico con el transatlántico donde estaba viajando su familia con las 4 hijas, su esposa con las 4 hijas, y ocurrió que sus hijas perecieron en esa colisión, en ese accidente, murieron. Cuando él decidió integrarse y podía hacer el viaje, pues decidió viajar hasta Inglaterra para encontrarse con su esposa. Y cuando iban a mitad de camino, el capitán del barco transatlántico donde él iba le dijo: este fue el área donde ocurrió el fallecimiento de tus hijas. Horacio fue y se metió en su cabina del barco y ahí fue cuando él escribió este himno que es tan profundo, si es que vamos a decir, tan profundo en
la contenido. Habiendo él pasado esa, vamos a decir, horrible experiencia, ese luto tan extraordinario, él escribió este himno que yo quiero que tú le prestes atención. Yo voy a poner un poquito la música en instrumental y te voy entonces a comentar para que tú veas, ¿verdad? Te voy a comentar el contenido de el himno. Fíjate que escuchaste un poquito de la música y yo quiero decirte parte de la lírica. Dice, de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Hay algunas traducciones que han dicho también, estoy bien, alcancé salvación. Cualquiera de las dos tiene un mensaje profundo para nosotros. Y yo quiero decirte también el coro para que veas. Dice, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. O, como te dije, algunas versiones dice, alcancé salvación, gloria a Dios. Si te pones a pensar todo lo que este hombre vivió, todo lo que este hombre enfrentó, y en el momento que está pasando inmediatamente, que él está atravesando el momento y el lugar donde su familia pereció, donde sus 4 hijas perecieron. Acuérdate que él había perdido un hijo. Acuérdate que él había perdido posesiones por decisiones que tal vez no eran las correctas. Acuérdate que había ocurrido un gran fuego que le quemó todas sus posesiones. Acuérdate que él, apoyando un ministerio, envía a su familia para que vayan y se unan al ministro que va a estar ofreciendo esas campañas evangelísticas en Inglaterra. Acuérdate que él había vivido todos esos procesos de luto y cuando pasa por encima del lugar donde su familia perece, él va a su lugar privado con el Señor y le dice, estoy bien, estoy en paz, alcancé salvación. Eso nos tiene que hablar mucho a nuestro corazón, porque todos nosotros enfrentamos dificultades y problemas, enfrentamos situaciones, enfrentamos momentos difíciles y nosotros reaccionamos de la misma forma. Vamos a nuestro lugar privado, vamos a la presencia de Dios y nos ponemos en comunión con Él y le decimos, Señor, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Le decimos así? ¿O nosotros estamos en la condición de que creemos que porque le servimos, porque le amamos, porque experimentamos ser servidores en algún lugar, no nos va a pasar nada, no nos va a acontecer nada? Yo quiero hacer una corrección,
porque el Señor nos está en su palabra instruyendo que nosotros vamos a enfrentar aflicciones. Y a Dios no le agrada esta idea de un evangelio triunfalista en el que hay un optimismo exagerado donde nosotros pensamos que nosotros como individuos valemos demasiadísimo y que existe un sentido de superioridad sobre los demás. Tenemos que tener cuidado. Ese es el evangelio triunfalista que hace que nosotros nos pensamos superiores a otros, porque si yo tengo estas posesiones, porque si yo tengo estas cosas, porque si yo he alcanzado tal nivel socioeconómico, yo estoy mejor que otros. Y los demás son de menor categoría porque no han llegado al nivel de fe que yo para tener lo que yo tengo. Tengamos cuidado con eso. La palabra nos ha dicho que nosotros hemos de enfrentar problemas. Te voy a leer una escritura para probarte. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claramente Jesús nos advierte que hemos de tener aflicción, pero ahí mismo nos instruye para que nosotros dependamos de Él y sepamos que debemos vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento que Él nos ofrece. No nos dejemos llevar por las corrientes que hay, donde nos hace pensar que nosotros somos superiores e incluso que podemos hasta darle órdenes a Dios para que Él haga cumplir su palabra. Eso no está correcto. Ya su palabra está establecida y nosotros tenemos que depender totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Hay que leer el contexto de las escrituras para nosotros poder entender qué es lo que Él nos está diciendo. Dios nos dice que nos bendice, Dios nos dice que Él nos cubre, que Él nos guarda, pero ¿sabes qué? A veces atravesando las experiencias negativas es que nosotros crecemos tanto en nuestra intimidad con Dios. Dios demanda que nosotros le creamos a Él. En Marcos 9:23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No saquemos esto de contexto. No digamos que porque nosotros oramos nada nos va a tocar. No es eso. Es que va a ser posible que nosotros atravesemos la adversidad y la aflicción acompañados del Señor y que de ahí hemos de sacar algún aprendizaje. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en dolor, cuando estamos en angustia, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en estrechez, cuando estamos en enfermedad, la palabra nos dice que hemos de tener aflicción. Cuando estamos en alguna aflicción, no nos olvidemos que Él venció al mundo. No nos olvidemos que Él nos advirtió que íbamos a tener aflicción, pero que íbamos a ser vencedores. ¿Y qué quiere decir eso? Como te dije, Dios no se contradice en su palabra. Es lo que Él dice, que en el camino, en la jornada que hemos de estar viviendo, nosotros vamos a ser más que victoriosos. Nosotros vamos a crecer espiritualmente. Eso tal vez nos va a llevar a nosotros a poder aprender a depender más de Él, a poder recostar nuestra cabeza sobre su hombro, a poder creerle más a Él. Depende de ti lo que tú vayas a hacer. O te pones rebelde con el Señor, o te dejas llevar por la instrucción de Él para creerle, para depender de Él, para encontrar paz en Él, como dice la palabra. Está en tus manos, está en mis manos, que cuando estamos en adversidades de esa naturaleza, que nosotros podamos depender de Él y recostar nuestro hombre en Él.
recostarnos en su hombro, recostarnos en Él, depender de Él, creerle a Él, entender su soberanía. Dios es soberano y de esto se habla muy poco. Dios es soberano y Él tiene la última palabra. Dios es soberano y Él es el que toma la última decisión. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que aprender a gozarnos en la última decisión que Él tenga. La soberanía de Dios en las Escrituras es absoluta, irresistible e infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo, a gobernar nuestra vida, a gobernar todos nuestros pasos y todas nuestras acciones. Él ha hecho todo y nosotros tenemos que depender de Él. Tenemos que saber que lo que Él decida es lo mejor. Te voy a mostrar aquí algo en la palabra que nos habla de la autoridad sobre nosotros y la autoridad que fue delegada en Jesucristo. Dice en Lucas 4:32, mira qué extraordinaria escritura, y dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Así que lo que Él ha dicho es la autoridad que proviene de Dios. Y si Él dice que hemos de pasar aflicción, pero Él ha vencido, nos está diciendo que si estamos en Él, tú y yo somos vencedores también, aunque enfrentemos dificultades, aunque pase como este hombre que fue tan humilde, fue tan dirigido por el Espíritu para dejarnos ese legado, porque si tú escuchas el contenido del cántico, va a pasar, y yo espero que como me pasó a mí, que cuando yo perdí a mi esposo, ese cántico ministraba mi vida aún sin yo saber la historia del autor. ¡Qué tremendo! Qué bueno que cuando estemos atravesando momentos difíciles podamos ir ante la presencia de Dios, glorificarlo, alabarle, reconocer su autoridad, su poder, su dominio sobre nuestras vidas y decirle, yo estoy bien, gloria a Dios. Tenemos que entender que la palabra dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. ¿Y sabes cuál es el fin que tú y yo esperamos? Yo espero que el fin que tú esperas es estar en la presencia de Dios. Porque tú y yo somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra. Nosotros estamos temporariamente aquí en la tierra. Tú y yo estamos aquí un tiempo específico, pero tu eternidad y la mía es en la presencia de Dios. Así que eso me debe dar paz. No importa las circunstancias que yo esté viviendo, no importa los eventos que yo atraviese, no importa las circunstancias de dolor, de enfermedad, de escasez, de estrechez, de lo que sea, no importa. Lo que importa es la eternidad con Él. Te voy a leer una escritura en Romanos 8:18 que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Haz este versículo una máxima en tu vida. Haz este versículo un lugar donde tú pararte y creerle a Dios. Haz este versículo un lugar donde tú recrearte y deleitarte en Jehová. Porque nos está diciendo que la gloria
venidera es mayor, es más importante. ¿Qué importa lo que estemos atravesando? ¿Qué importa lo que estemos viviendo? Si nosotros debemos reconocer que lo más grande y lo más importante para nosotros es la gloria venidera. Debemos vivir en paz, debemos vivir en gozo, debemos glorificar a Dios aún en las adversidades que nos fueron anunciadas ya. No es nada que nosotros no conozcamos, es algo que nos fue anunciado. Pero también se nos ha dicho que la gloria venidera es mayor. Así que la paz y la salvación que hemos adquirido es mayor que cualquier posesión que nosotros podamos tener. Es mayor que cualquier circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. En el Salmo 92:4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Yo me tengo que gozar en lo que Dios haga. Es mi responsabilidad mientras yo estoy aquí. Yo me tengo que gozar en Él. Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia. ¿Estás invirtiendo tu tiempo para estar en la presencia de Dios? ¿Estás invirtiendo tu tiempo para cuando estás en dolor, en angustia, en necesidad, en circunstancias adversas para tu vida, ir ante la presencia de Dios para que ese gozo y esa paz que Él nos ha prometido se manifieste? ¿O te quedas en la periferia de las circunstancias? ¿O te quedas navegando en el dolor que puedes estar viviendo sin poner atención a lo que Dios ha establecido en su palabra? Él dice que cuando estamos en su presencia hay plenitud de gozo. Yo estoy segura que cuando este hermano bajó a esa cabina a escribir ese cántico, fue posterior a él haber entrado en la presencia de Dios y el Señor ministrarle a su vida paz y consuelo. Y yo estoy convencida que la inspiración provino de lo alto. No tan solo para ministrarlo a él, sino para ministrarlo a todos los que vendríamos después y recibiríamos el consuelo de Dios después de haber pasado un momento adverso. Yo te invito a que medites en esto. Te invito a que medites que cuando estás en el momento más angustioso de tu vida, es cuando más debes procurar de hacer servicio, de bendecir a otros, de ser gozoso y deleitarte en su presencia. Déjame decirte que la palabra claramente nos dice que nuestro galardón es el cielo. Te lo voy a probar con la palabra. Dice Mateo 5:12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nuestro galardón es en el cielo. No busquemos otra cosa que no sea la presencia de Dios en nuestras vidas para poder andar en gozo, en paz, en júbilo, aún en medio de la tribulación. Nuestro fin es estar en la eternidad con nuestro Padre. Nuestra dirección es que nos fijemos en que mientras estemos aquí, andemos gozosos ministrando esa salvación que nos fue regalada gratuitamente. No nos olvidemos que debemos andar en paz y en gozo porque nuestro galardón está en el cielo. No nos debemos olvidar de que tú y yo debemos ser la complacencia de Dios, lo cual se constituye la antítesis
del hedonismo. ¿Y qué es hedonismo? Es el placer personal inmediato. Nosotros no debemos procurar eso. Debemos procurar estar enfocados en esa gloria venidera que nos corresponde, porque nos fue regalada la salvación tan extraordinaria que fue determinada, que fue aprobada, que fue asignada para ti y para mí por causa de la muerte de Jesús. Si tú no conoces al Señor, yo te invito que tú tomes una decisión por Cristo para que puedas vivir con esa paz y ese gozo, aún en medio de las circunstancias. Repite esta oración conmigo. Padre bueno, misericordioso, hoy yo tomo una decisión por ti. Hoy yo dejo mi vida pasada. Hoy yo decido que tú eres mi Rey y mi Señor. Oro en el nombre de Jesús y entrego mi corazón y mi alma a ti, amado Padre. Amén, amén y amén. Si te ministra observar nuestras enseñanzas, lo único que te pido es que te suscribas al canal, le dejas la campanita y si quieres comentar alguna cosa, escríbenos en el área de los comentarios y nos bendice saber que estás siendo bendecido con lo que Dios nos da para compartir en estos medios. Dios te bendiga y hasta la próxima.